estamos en la Casa del Estudiante con Juan Miguel, estudiante de la Universidad de Mayores. Sí. ¿Qué tal, Juan Miguel? ¿Nos quieres contar Muy bien. un poco? Aquí a visitaros, a pasar un poquito de frío porque hace un día demencial de frío, pero bueno, esto es Madrid y esto es el invierno. Nos gustaría que nos contases un poco sobre tu experiencia en la Universidad de Juan Carlos como estudiante de la Universidad de Mayores. Bueno, yo en la Universidad de Mayores me entré un poco, digamos, por casualidad. O sea, yo en la universidad, en el campus de Vicálvaro, hay una asociación que se llama UMAVID, que es la Asociación de Mayores de la Universidad de Vicálvaro. Entonces, un día, en un museo que hay sobre la historia de Vicálvaro y tal, me conocí al presidente, o sea, y entonces recordé que era una persona conocida mía de cuando éramos jóvenes, o sea, pues de hace 50 y tantos años, 60 años. Entonces me estuvo hablando y dice, oye, me apunté, dice, apúntate a la universidad. Y digo, bueno, me apunto. Y al participar con ellos, hubo algunos de los alumnos que me dijeron, dice, oye, ¿por qué no te apuntas? Esto es una cosa muy interesante, haz algún cursillo, aunque tú, aunque sean los cuatrimestrales que hay cursos son bien a ser unas 15 clases o sesiones, de por qué no te apuntas. Salió uno y digo, bueno, pues me voy a apuntar. Me apunté a aquel primer curso de criminología, pensando que me podía resultar interesante, o sea, aportar algo, porque yo soy licenciado en Derecho, o sea, sigo ejerciendo como abogado, y entonces dije, bueno, pues me podía aportar. Me apunté a aquel curso con un grupo de gente y entonces pues, me resultó interesante, tan interesante que automáticamente cuando terminé el curso me matriculé en otro. Los cursos estos son una tarde a la semana, 2 horas, o sea, en una aula, 2 horas. Entonces me volví a apuntar a otro y estaba tan a gusto con ello, me encontré con muchísima gente allí, bueno, los grupos son de 60 alumnos, tienen un número, también un número para matricularte, entonces me encontré muy a gusto y entonces me participé en alguno más. Eso fue hace el curso pasado. Entonces este curso pues también intenté, y cuando me dijeron, oye, te he matriculado, casi no digo, me matriculé también otro en esta temporada, que precisamente ha terminado el lunes pasado, fue el último día que tuvimos de clase, y ahora me he apuntado, he conseguido inscribirme en 2, porque la situación es que, claro, como no estés, como decimos, al loro de esta rápida, ya no hay sitio. Entonces, para este segundo cuatrimestre me he apuntado a 2 cursos que son martes y miércoles de 5 a 7 de la tarde en 2 horas distintas. Mi experiencia respecto a ello ha sido interesante. A mí ha habido materias pues, bueno, que desconocía. A mí personalmente, vuelvo a repetir, yo hice licenciatura de Derecho, la hice en la Universidad Complutense, lamentablemente la Rey Juan Carlos de Vicálvaro está viviendo en Cruzar la Calle, pero bueno, en aquella época no era el caso. En aquella época, cuando yo hice la licenciatura en la Complutense, aquello era un cuartel del ejército, vamos, con una cierta... una cierta historia del edificio como tal, y aquello cuando el ejército se marchó se quedó un poco abandonado y luego lo recuperaron como universidad, como centro universitario. Dejaron prácticamente, estaba casi todo parte, no dejaron nada más que el edificio principal, que lo restauraron y tal. Cuando yo llegué el primer día a la universidad, pues para mí fue un impacto decir, bueno, yo aquí he hecho la mili hace 50 años y ahora vuelvo aquí como estudiante. O sea, me hizo un cierto contraste y podría recordar la famosa frase aquella que decía, convertiréis las espadas en arado. Pues aquí un poco como se viene transformando, o sea, de lo que era guerra, una artillería, arados en el sentido literal de formación. O sea, fue para mí un impacto. En la universidad yo me he encontrado muy a gusto, he conocido a gente muy interesante y bueno, pues ahí tienes un grado de convivencia importante con ellos. Sucede que los que vienen a Vicálvaro es curiosísimo porque yo me he encontrado con gente no del barrio prácticamente muy poquita gente, hay algunos por allí. Un día hablando pues tenía una vecina que vivía prácticamente al lado de casa y tal, pero no lo sabes porque no los conoces. En los barrios, cuando eres joven, tienes tu ambiente y tu gente te conoce. Ahora luego ya cada uno es tu vida
y ya no te conoces, pero bueno, encuentras a gente, no, si yo vivo aquí en el barrio, que no la conoces bien porque he ido posteriormente a vivir allí, porque claro, yo nací en el propio barrio, entonces hay gente que conoce y que puedes conocer y otros que no. Entonces yo he conocido gente muy importante, reitero, en la universidad allí hay gente de diversos sitios y ámbitos, o sea, a mí yo me he encontrado en mi carro que hay gente que lleva allí de Rivas hacia Madrid, me pidió un profesor, digo, pero bueno, de Rivas tienen que utilizar el transporte, el vehículo propio, pero tiene una cierta distancia. Pues bueno, allí hay gente también, encuentro mucha gente también, como yo, titulado de diversas titulaciones, gente que claro, ha terminado ya su vida laboral, se ha jubilado y quieren tener una jubilación, llamémosla, activa, no trabajando, pero sí intelectualmente activa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Te sirve? A mí me ha servido, pues no sé, para... no es que te exijan decir, bueno, es que tienes que hacer un examen, pero a mí me sirve pues para hacer lecturas, para ciertas lecturas que recomiendan realizarlas, o también para hacer, si te dicen, un trabajo que no es obligatorio, que deja mejor nota, pues digamos un trabajo, llamémoslo de fin de carrera, un pequeño estudio que puede ser las cosas que quieran, no es que tenga que ser una tesis ni nada. Bueno, pues tú haces un trabajo, a mí me ha servido para volver un poco a rebuscar, como diríamos, rebuscar en bibliografía principalmente, porque claro, todo lo que estamos haciendo tiene que ver en bibliografía. Podremos, entre comillas, corta y pega más, pero bueno, pero al final tienes que leértelo. Hay párrafos, como yo digo, que es que no tienen otra literalidad nada más que la que tienes en el texto. Ya, bueno, lo he cogido del texto, has hecho la referencia, y otros que te sirven un poco como para volver a compendiar. Me hizo recordar un poco mis tiempos de la universidad, muy universitario, claro, cuando tenía 20 años, no ahora con 75 que tengo, ¿no? Entonces también me ha servido muy interesante aquello. No sé hace cuántos años que llegaste a la universidad, pero sí sé que eras el representante, ¿no?, de la Universidad de Mallorca. Sí, es que cuando hubo las últimas elecciones, me dijeron, oye, ¿te importa ser el representante? Y como le digo, no sé si es que vieron alguna actitud en mí que podía ser o que me podía interesar un poco más. También hay mucha gente que va y me lo han dicho y dice, no, ¿crees que lo que quieres es hacer algo? O sea, para no estar en clase inactivo, pues es con mediana, en la mañana o en la tarde. Tengo muchos compañeros de los que van que se han apuntado, como hay en clases todas las tardes, pues están apuntados todos. Hay otro grupo de gente, como el que me introdujo a mí en la Universidad de Mallorca y tal, que estos se han hecho unos cursos, hay cursos de 5 años, y luego cuando terminaron los cursos hicieron otro y prepararon también un máster, son unas materias más amplias. Yo que dije, debido a que mi limitación un poco en el tiempo, ya que como he dicho antes, yo sigo ejerciendo abogado, aunque voy por nada más que procuro ir por la mañana para entretenerme, como yo le digo entre comillas, para entretenerme, voy de 10 a 2 al despacho, que me hace estar activo, pero hay gente que no. Entonces dije, no me importa, no sé si me dijeron por la empatía que pudiese tener, por alguna cosa de esta, porque no sé, porque plantea la disponibilidad, pero oye, ¿te puedes presentar? Y bueno, pues me presento a la candidatura esta como representante de los alumnos en la Universidad de Mallorca. Para mí ha sido una experiencia grata, he compartido, he visto entre los estudiantes jóvenes, he visto también, no sé, creo que también he empatizado bien con ellos, o sea, procuro, y a mí también me sirve para estar en contacto con la realidad de la juventud. Yo lo decía siempre, pero también me tengo que intercalar con el tema mío de la profesión de abogado. Yo es que en el turno de oficio me dicen, ¿por qué estás en el turno de oficio de delincuencia, en el turno penal? Pero por una razón muy sencilla, porque sé la realidad que hay y empatizo con la realidad. O sea, no estoy con la gente de mi edad, sino que también tengo mucho contacto con la gente mucho más joven, con lo cual me da una visión más amplia o genérica de la realidad social y que estamos viviendo en cada momento. Entonces yo creo que me empatizo bien con el grupo al cual pertenezco, y aquí me encuentro muy a gusto. No sé si podría aportar alguna cosa, entiendo que la materia es totalmente distinta, se ve totalmente distinto de cuando estás haciendo la carrera universitaria con vosotros, cuando estás empezando, de que bueno, tu objetivo es hacer aquella carrera, terminar aquella carrera para tener una proyección, cuando nosotros es al contrario, estamos de vuelta. Yo estuve trabajando en una entidad financiera, en la asesoría jurídica, me jubilé, o sea, me prejubilaron, me jubilé y me dediqué posteriormente a seguir ejerciendo la abogacía como actividad de hacer.
me he encontrado, como reitero, mucha gente titulada que lo que me han dicho es eso, ¿no? Es que yo, mi vida es esto, o sea, quiero seguir formándome, utilizando mi actividad no es la de otras personas, de que he terminado mi vida laboral y ya me quedo muerto. Conozco gente que, bueno, que le ha pasado eso, ha terminado la vida laboral, se ha quedado ya, digamos, parado, entre comillas, parado, porque es que no ha hecho ninguna otra cosa. Entonces, sí, pienso que hay que buscar el hobby, te hace tener la mente y el cuerpo activo. ¿Y qué perfil de estudiantes de la Universidad de Mayores dirías que hay para también animar a los oyentes a animar a sus estudiantes? En la Universidad de Mayores hay perfil de todo tipo. Digo, yo encuentro allí mucha gente titulada superior, gente que va, hace tal, y hay gente que no, claro, que como no te exigen una titulación, hay gente con un nivel formativo que no ha podido acceder a una titulación superior, pero gente también creo que tiene bastantes inquietudes culturales, gente que tienes inquietudes, que no quieres quedarte estancado, lo que he dicho antes, en casa o viendo una televisión por la tarde, lo que fuese, que tienes unas inquietudes, y a mí me ha servido para tener contacto y sentirme más joven y más activo. Porque el único requisito entonces para entrar es ese, ser una persona a partir de cuántos años puede formar parte de la universidad. Creo que es de 55, pero no lo sé exacto. O sea, la edad no, porque claro, en mi clase, tío, me lo comentaron, me dijeron, bueno, pues me apunté, como yo cumplía el requisito, y no me dijeron nada más. No sé si existen o no. No, en ningún momento me pidieron mi titulación. Yo creo que no me la pidieron, que yo tenga una titulación superior, entonces no lo sé si piden algún requisito. También me imagino que la persona, claro, si la persona no tiene una formación básica anterior, no te encuentras, o sea, no tienes esa inquietud cultural ni esa inquietud por formar parte de un ámbito universitario. Yo allí, pues bueno, me cruzo con multitud de gente, claro, conmigo la mayoría de gente joven, cada uno vamos a lo nuestro, reconozco que en nosotros hay menos ámbito, menos espíritu, como puede haber en vosotros, que claro que muchas de la universidad es el sitio donde te formas, donde encuentras tus amigos y tus pandillas. Aquí es más difícil porque cada uno tiene luego sus obligaciones, llamémoslo, o ya tienes tu vida resuelta, bueno, vas a clase, terminas, o sea, no es como antes podía pasar. Recuerdo en la Complutense que a veces yo en la Complutense iba al turno de tarde. Yo en aquella época, primero estaba trabajando, yo tenía una actividad en la entidad financiera, entré en una categoría en la normal inferior y luego fui subiendo allí y fui haciendo la titulación universitaria. Entonces, claro, pero a pesar de eso, yo iba a clase, por la tarde teníamos clase de 4 o 5 hasta las 8 o las 9, pero bueno, de vez en cuando pues nos escapábamos, vamos a tomar a Moncloa unos vinos, o hacer un poco el cambiarlo por Moncloa. Lo he hecho. Lo que pasa es que aquí veo también, creo que también allí, en la Juan Carlos de Vicálvaro, que es la que yo conozco, creo que también hay ambiente, porque claro, al vivir yo allí, camino, han hecho varias residencias universitarias alrededor de la universidad para estudiantes y veo que hay un cierto ambiente, pero claro, yo no lo vivo, porque bueno, yo termino, me voy a casa, y si quiero hacer algo, son las 7, las 7 y pico, en esta época no, en verano te puede dar un paseo, ¿no? Pero vamos, ese ámbito ese lo ha cambiado un poco, por lo cual no tenemos tanta terminación, porque claro, el que más y el que menos, unos tienen obligaciones personales, familiares, terminan la clase y se van, pero bueno, pero siempre hay luego esa convivencia, esas charlas, el ratito de antes de clases si vas, los descansos, se hacen pequeñas convivencias de ello. Sí, la universidad cuenta con 1.200 aproximadamente estudiantes de la Universidad de Mayores, pero no sé si considera que se le da la difusión necesaria o que se debe dar a conocer más. Yo creo que debería darse más difusión y explicar un poco lo que hacen, porque es que yo creo que deberían de tener más. Yo ahora mismo reconozco que este año la información que nos está llegando creo que es bastante completa, completa respecto a la información de cursos que se hacen. Hay alguna cosa que se nos queda un poco a los alumnos, que se nos queda un poco despistada. A lo mejor yo estoy juzgando un poco por mi caso, porque dicen, venga, utiliza usted el sistema este del correo. Yo a veces no lo utilizo mucho, o sea, yo como tengo un correo personal no. Sé que hay compañeros que sí dicen, no, ya he leído en el correo, pero también me está llegando información al correo personal, que no es el de la universidad, cualquier actividad que hacen, le están empezando a los componentes, digamos, que estamos formando, o sea, que estamos estudiando. Pues mira, hay un seminario de esto, hay una conferencia de otra cosa, o sea, creo que se está dando este año, comentamos algo, no sé si comentarlo, y para mí entiendo que se está dando mal.
Al nivel personal es que no sé qué forma habría de llegar a estas personas, porque claro, tiene que ser que alguien en contexto, ¿qué vas a empezar? A montar masivamente información, ¿dónde vas a informar a esa persona? En internet y en cómo lo va a captar. Y debería de, pero no lo sé, el medio que por el que podría hacerse, de informar de lo que se está allí facilitando. Y ahí una buena pregunta. Quizá alguien de los que nos escuchan tiene alguna solución. También quería preguntarte, después de haber estudiado tu primera carrera de joven y haber vuelto a las aulas muchos años más tarde, ¿qué es la diferencia que tú más destacas, quizá del método educativo o cómo la universidad cómo ha cambiado? Bueno, vamos a ver, tenemos ahí que una cosa muy clara. Hace 50 años en la Complutense, yo recuerdo el primer curso, que las aulas estaban masificadas, que había algunas asignaturas que nos teníamos que sentar en el borde de la tarima del profesor para poder escuchar al principio del curso. Al final del curso sobraban plazas. O sea, la diferencia hay que aquí, que son aulas más grandes, está más tecnificada, y la diferencia importante, todo ahora prácticamente es informática, o sea, hay unos medios materiales distintos, porque claro, antes si acaso te decían algo te recomendaban, era todo oral, tenías que tomar apuntes, o sea, tenías que tomar apuntes a bolígrafo, que yo tengo que tener por ejemplo todavía los tochos de los que había que tomar apuntes, y ahora no. También la universidad nuestra es distinta, porque muchos te dicen, oiga, tampoco es que este año un examen. La Universidad de Mayores, con asistir al 80% de días, o sea, el 80% de las clases te consideran como que has aprobado. Te dicen, bueno, si has venido 80, consideran de que has aprobado. Y si quieres hacer, como dicen, una matrícula, pues tienes que hacer este trabajo. O sea, no te exigen el examen, no hay que estudiar, pero claro, ya es como cuando eres joven. Si tienes interés, te machacas a ver si me da la matrícula. Y hay quien va a ver si saca el cintillo para pasar la asignatura. Reconozco que hay asignaturas, como cualquier carrera, que hay asignaturas que te encantan y hay asignaturas que dices, bueno, esta es la María que tengo, la María, bien porque eso facilita o porque no te interesa para nada, cuando te dices, bueno, ¿y a mí para qué me han hecho estudiar esto? Y aquí no, aquí como tú eliges en los cursos que yo estoy haciendo cuatrimestrales, que decir, 4 materias totalmente distintas, con lo cual tú eliges la que crees que te puede gustar o adaptarse más. O sea, en el grupo en estos cursos generales que he comentado al principio, que han de 5 años, creo que hay 4 días de clase, o sea, entonces todas las tardes, no estoy muy seguro, creo que son 4 días, lo que pasa es que dan en materia, vuelvo a decir lo mismo, hay materias y dice, bueno, y esa materia a mí ni me va ni me viene, o sea, a mí tengo interés en estas otras materias, me imagino, no sé si esto también lo ignoro, o sea, a lo mejor alguno tendría que haber sido uno de los que hagan los grupos completos esto, que puede informar para saber si hay exámenes y cómo está funcionando. No lo tengo, no lo conozco, o sea, lo tengo de oídas, pero no he profundizado en ello para enterarme. Tampoco es por la inquietud que tengo de decir, hay gente que a lo mejor ha hecho también por tener como un título universitario. Bueno, pues ya tengo un título universitario. A mí eso es una cosa que tampoco me ha preocupado, ya que tenía el otro, que fue el que me sirvió para proyectarme en mi vida y en el mundo laboral. ¿Y sabes cuándo surgió la universidad para estudiantes mayores? Me debió surgir, pues hace, no lo sé, yo creo que me gradué de ser 6 o 7 años, porque recuerdo que tuve que ir a la graduación de la persona esta, que es el presidente de la asociación de mayores, o sea, Felipe Pinilla, salió en algún artículo y tal, salió en prensa. Fue hace un par de años, nos invitó porque le entregaron un diploma o un título, lo que fuese, en la Comunidad de Madrid. La presidenta les entregó un título y fuimos allí. Entonces, claro, se tenía, y fue hace, no sé si pudo hacer un par de años, pues que yo conozca como 7. Ahora, no sé si aquí surgió en toda la Universidad de Juan Carlos a la vez o fue haciéndose por campus, según las necesidades que podía haber en unos campus o en otros. Sé que también hay otras universidades que tienen, también Universidad de Mayores, porque bueno, alguna de las alumnas que está yo te dice, no, dice, yo he ido a la Complutense y el otro día, curiosísimamente, hablando con unos amigos, o sea, el otro compañero abogado, la mujer también es jubilada, había sido catedrático de universidad, me parece, dijo, ¿qué? Dice, pues no sé, dice, ahora me he apuntado para hacer un curso de medicina forense en la Universidad Complutense de Madrid. Me quedé alucinando, una persona que no tenía nada, que había hecho, no sé si había hecho económicas, o sea, de repente, a muchas personas también es un poco
eso que tiene de joven, esa inquietud de alguna carrera que a lo mejor te hubiese gustado hacer, pero que no tenía salida laboral, que no tiene cojada, te está sirviendo para hacerlo. Creo que hay mucha gente que se está dedicando mucho al campo, comento con gente, al campo de las humanidades o de historia o cosas por el estilo. Esa inquietud que creo que la mayoría tenemos por conocer la historia, lo que ha pasado, un poco, rememoramos un poco nuestra vida, pero lo puedes encontrar aquí. Bueno, pues ahora quiero saber historia, quiero saber cosas de lo que ha sido la vida, no el futuro, te decía antes, no una carrera que te puede gustar y con idea de proyección y de futuro y de un campo laboral, sino como satisfacción de formación personal, de mayor conocimiento de materias. Entiendo que ¿qué aporta, dirías tú, los estudiantes mayores de la Universidad de Juan Carlos? Esa inquietud, ¿no? Como sin filtro. Esa inquietud, sí, esa inquietud de ellos por conocer. La gente va allí a conocer, independientemente que también hombre, te permite un poco a lo mejor dialogar o interrumpir un poco en el diálogo del profesor, pero claro, hay gente que ya, profesores, algunos están ya lo tienen ya, o sea, son tan, entre comillas, tan buenos, que es que poco le puedo preguntar, o sea, la aportación que me ha hecho me ha servido, me ha dado unas visiones distintas o me ha ampliado los conocimientos que yo podía tener sobre esta materia. Yo este año me reía porque una de las clases pues nos recomendaba cierto libro, la profesora que teníamos decía este libro y yo decía, bueno, sí, ese me lo he leído. El otro, esto ya lo he vivido. El otro hicimos salió un tema que había salió el tema de la Grecia micénica, de la Grecia antigua, y de repente dice, mira, saca esto, saca una foto y resulta que un mes antes en la misma foto la habías haciendo yo. O sea, situaciones que a lo mejor muchas ya las conocen. Entonces también, oye, este otro libro, pues me dijo, hay un libro aquí, hay un libro que es del año 1930 y tantos. Me suena, llego a mi casa y tenía ese libro. Claro, a la profesora cuando le enseña ese libro, no, si esto, o sea, también te puede servir un poco, también de satisfacción personal, decir, bueno, te sirve creo también para entender que sabes más de lo que quieres saber. Porque muchas veces se empieza a decir, bueno, esto, pues si yo no, entonces se está viendo la materia, pues si esto yo me lo sé ya. Como diría el chico pequeño, lo sé, bueno, pues lo sabes, pero claro, entonces, dice, en mi formación en esta materia, en el tema, creo que es más o menos importante, o sea, tengo un conocimiento genérico, no a lo mejor no específico, porque no te has metido en un caso concreto, en un tema concreto, es decir, bueno, en una persona o en un tema concreto, que claro, es muy amplio y te puedes trabajar, pero muchas veces la visión general de las cosas que tiene la conoce. Te lo amplía, te da nuevos detalles, nuevos puntos de vista, nuevas visiones, te aporta también las diversas, como es cualquier docente que sea bueno, las diversas corrientes que hay sobre esa materia, creo que es muy importante. Y no sé si nos quieres ampliar un poco más de tu experiencia en Vicálvaro, esa transformación de la zona, porque ahora vienen estudiantes de todas partes del mundo, de todas partes de España, a la Universidad de Juan Carlos, al campus de Vicálvaro. Pues no lo sé, sí, creo que tiene bastante, está cogiendo bastante fama, no sé si por la docencia, también por la ubicación, porque claro, eso es Madrid, ya así le llamáis Universidad de Juan Carlos de Madrid, eso es Madrid, tiene muy buenas comunicaciones, porque lo que nos ha pasado era, Vicálvaro también, digamos, tiene un acierto, Vicálvaro como tal, hay nociones de ello desde el siglo XIV, ya aparece citado, o sea, ya aparece, o sea, no es un barrio nuevo que saque, ¿no? Es del siglo XIV, luego en los libros de historia queda la famosa Vicalvarada, la Vicalvarada Obrera, que también fue en aquella zona, y fue una zona de Madrid que se quedó como recogida, perdona. No, déjalo, si es que son mis flemas. Por la mañana. Entonces fue una zona que se quedó como sin expansión.
entonces era la última zona, digamos, que se puede habitar de Madrid, y entonces han ampliado. Yo no sé si te digo la comunicación. Tiene el metro en la puerta, o sea, igual que aquí tiene, pero tiene ahí una línea de metro que le tiene la puerta de la universidad y una línea de metro. Tiene tren de cercanías y por otro lado tiene buenas comunicaciones. Está entre la M40 y la M45. O sea, no es decir, eso le suena a mucha gente, le suena como lejano. No, es Madrid. Yo, desde Vicálvaro, en un autobús, en 15 minutos estoy en Goya, en Goya, en Felipe II. Entonces, claro, y luego también la buena comunicación que tiene desde el centro de Madrid. O sea, tú coges un coche, para ir en coche, desde la Puerta de Alcalá, hay un semáforo en la Puerta de Alcalá. Puede llegar a Vicálvaro sin ningún semáforo, por una carretera aquí, la M23, que la llamaban antes prolongación Odones de M23, resulta que puedes tardar 10 minutos o como mucho 15 en estar desde la Puerta de Alcalá en vehículo propio en Vicálvaro, en la universidad. Un campus también que está bastante bien. Lo único que tiene ahora mismo, como todos los campus, el problema de los aparcamientos. Pero bueno, eso creo que es consustancial. A mí me ha pasado y me he tenido que ir y yo fuera de la zona de la zona asfaltada, porque aún aquí no hay. El campus es lo que es más pequeño, que se quejan. Pero claro, está dentro de un núcleo urbano, o sea, no está aparte, está rodeado, tiene casas enfrente, está rodeado de edificios, y creo que el ambiente, y luego para el estudiante, para los mayores también, reitero lo mismo, tiene buenas comunicaciones. Tiene una M23 con Odones. Por otro lado, lo que digo, la M40, en la M40 puedes salir, tardas muchos 5 minutos en enlazar con la M40, que creo que es una muy buena comunicación. No sé si también el nivel docente será mejor. Claro, yo conozco un poco, no he preguntado, me he comentado con alumnos qué formación quiere tener. Docente, bueno, pues hay mucho con eso universitario. Yo tengo la anécdota curiosísima de que hace años un magistrado que tenía también, daba clases, era amigo mío, y me dijo, decía, oye, vete un día por allí para que expliques a los alumnos de qué va la materia del derecho. Bueno, pues yo iba por allí, es decir, la docencia es buena, he visto también algún currículum de los docentes, y bueno, son apellidos de prestigio, no sé si por un poco la situación endogámica que a veces hay en la universidad, pero bueno, son apellidos de cierto prestigio, y hay gente también muy buena que luego, bueno, pues los tienes en otros ámbitos de la docencia y del periodismo, de la universidad, en otras cosas. O sea, es gente que tiene una cierta titulación. Lo que me comentabas al principio, la diferencia, lo que ahora todo es electrónico, o sea, las aulas, claro, tienen mejores comodidades, y aquí a una universidad que hay mucho, es grande, y creo que hay aulas suficientes. Para mí, la Universidad de Mayores también, dado que es por la tarde, creo que es una forma de aprovechar unos recursos económicos, unos recursos culturales que tenemos, y que claro, si no, las universidades, como pasa, muchas de ellas solo tienen clases por la mañana, por la tarde están vacías. Oye, vamos a utilizar esto para la formación de la población en general, para el que quiera seguir cultivándose, cogiendo conocimiento, por la razón que sea, pueda venir a la universidad y le dé la formación, una formación distinta. Y otra cosa también, claro, llamémoslo la semi-gratuidad, porque matricularte te vale 100 euros, el bolsillo te vale 100 euros, o sea, entiendo que haya que aportar algo, ¿no? Pero bueno, 100 euros creo que cualquier persona con un pequeño nivel puedes tener 100 euros para matricularte y vas a estar allí un cuatrimestre. Yo me he encontrado... 100 euros por curso, ¿no? 100 euros por cada seminario de estos que hay de 14 clases, me parece que son. Y siempre suelen ser en turno de tarde, ¿no? Allí sí. Sí, yo creo que la mayoría son en turno de tarde. Yo tampoco me pregunto. Sí, pero la mayoría son en turno de tarde, porque por la mañana, yo lo veo, por la mañana hay mucho más gente que por la tarde. Luego el ambiente, algunas veces que yo a ciertas horas, para 5 de la tarde, bueno, pues también veo que hay mucho ambiente por dentro de la universidad allí, que hay la universidad de alumnos de diversas clases. Y sobre la Asociación Universitaria de Mayores, ¿qué tipo de actividades realizan o eventos? Bueno, la Asociación Universitaria de Mayores tiene diversos eventos. Mira, normalmente se hacen todos los meses, hay una actividad, llamémoslo, lúdica cultural. O sea, esa era a un teatro. O sea, un teatro
un espectáculo como el Circo de Soleil. Entonces, ¿qué pasa? Hay unas personas preocupadas de conseguir en localidades con unos precios, con una cierta bonificación, alguna bonificación, y luego buscan espectáculos. Bueno, hay una reunión, vamos, la propia Junta Directiva, creo que propone entre todos un poco las diversas actividades. Hay una vez al mes, ya te digo, hay una actividad cultural, normalmente un teatro, de diversas actividades. Mira, ahora dentro de unos días van a ver la historia de una escalera, o sea, hacen de todo, o sea, actividad. Luego posiblemente también suele haber visitas guiadas culturales bastante interesantes, o con ciertos sitios que dicen, bueno, pues vamos a visitar un sitio que es un poco, lo hace un tiempo, no sé, visitas al Congreso, al Senado, a diversas entidades culturales. Hace poco han tenido también visitas guiadas al Museo del Prado. Hay una persona que tiene una conexión con nosotros que te hace una visita. Vamos a ver la sala de un pintor. Bueno, pues lo mismo, por un único precio pasas, entonces esta persona te está explicando la pintura de ese autor. Claro, son, no sé si 1 hora y media, 2 horas, te puede estar, pero creo que en el Museo del Prado, si estás 1 hora y media, 2 horas, van de tiempo ya, te saturas. Te saturas, entonces, bueno, lo suficiente. También luego hacemos visitas, otro tipo de visitas lúdicas. Ahora tienen también en este mes también hay una visita de un día, una visita cerca de a sitios de interés cultural, al Magro, por ejemplo, al Magro y a Ciudad Real, para ver toda la zona, que es una ciudad que puede ser interesante. Y luego también suelen hacer todos los años 1 o 2 viajes de 3 o 4 días, o sea, un viaje, digamos, como dicen, de fin de curso. Entonces, bueno, pues el año pasado fue viaje a Granada. Pues 3 días por la zona de Granada. Este año lo han programado para ir un viaje a los patios de Córdoba, en el mes de mayo. El año pasado fuimos también a una zona, por la zona de un viaje también cultural, que fue por la zona, el románico palentino, que fue por, no, románico, no, estuvimos por la zona de Palencia, Valladolid, una villa romana que hay, o sea, por esa zona hacen viajes culturales, sí, hacen viajes culturales. Una noche o no, 3 días. O sea, salir, por ejemplo, salir a lo mejor el viernes por la mañana, o sea, para el tema económico también que se mira, salir el viernes por la mañana y regresar el domingo por la tarde. O sea, el viernes por la mañana, salir a primera hora, llegar a la hora de comer o antes, dejarlo allí, dar una visita, al día siguiente visitar lo importante el viernes, o sea, el viernes por la tarde, luego todo el sábado, por allí, y parte del domingo y luego vuelta a Madrid. Y desde tu experiencia en la Universidad de Juan Carlos, ¿qué dirías que tiene que mejorar? ¿En qué aspectos propones una mejora o así que consideras? Yo creo que a veces lo único que pediría, que bueno, que eso es un poco más difícil, de que parece ser que por la tarde te encuentras a veces nosotros que no tienen nadie o sea, nadie, digámoslo, en la oficina, o sea, que a veces te encuentras un poco desamparado, que a quién recurres para alguna cosa que tiene que ser de tipo personal. Sé que es difícil, me imagino, por presupuesto económico y que a lo mejor resulta que la persona iba a estar aburrida, pero a veces te encuentras que tendrías que dedicar un tiempo por la mañana, que si tienes que ir tú, si no puedes hacer alguna gestión. A lo mejor en mi caso no lo he plantado, no lo sé, el tema de que tiene eso, y no sé si a lo mejor, que tampoco veo mucho. La experiencia está siendo enriquecedora. Para mí está siendo enriquecedora. Otra cosa que se me había olvidado, de vez en cuando la Asociación de Mayores también busca ponentes para diversos tipos de charlas. Por ejemplo, todos los años hay 2 o 3 charlas de 3 personas en diversas materias. Pues hace poco han tenido una sobre minfundes, me parece que es una palabra. Minfundes. Y bueno, pues ha habido una segunda, bueno, pues creo que han conseguido también, ahora que ya lo estudian también por otra una aula, para realizar ejercicios de minfundes allí. Y otras veces pues también procuran tener conferencias de diversos ponentes a lo largo del curso, los otros ponentes de diversas materias. Hay que pues, te puede interesar más o menos, profesores, no sé, autores de libros, o sea, a veces van escritores, o sea, sí tienen bastantes cosas. ¿Y qué le dirías a una persona que está dudando entre si animarse o no? Yo le animaría a una persona que me diría, tú, como me dijeron a mí, prueba. Y me enganché. Claro. Así decirlo. Y ya digo que la materia era un poco a mí, aquella materia era criminología, la gente pensó, estaba un poco influenciada por las películas, no era criminología, era historia de la criminología, entonces claro, la gente pensaba que iban a hacer más tipo
formativo de que tú ibas a ser criminólogo, no la historia de la criminología como la plantearon. Entonces, claro, yo la conocía y para mí fue interesante porque fue la evolución de los primeros mentores que hubo en el siglo XIX, los primeros teóricos de la criminología, Lombroso y Bobbio, y entonces ya fue la evolución hasta las últimas escuelas sobre el tipo delincuente. La criminología al final es el tipo delincuencial, ¿no? Las diversas escuelas que está habiendo. Entonces, pero bien, a mí me resultó un motivo interesante. Luego otra que fue una historia en los espías en la Guerra Civil Española, pues te encuentras cosas curiosísimas. O sea, conoces anécdotas, situaciones que si no es por esto es difícil de que tú las conozcas. Anda, no sé qué. Hace poco, en otro tema, lo mismo, empezaron a hablar de otra situación. O sea, te dan pinceladas de la materia que tú desconocías y te resultan interesantes. Para mí me han resultado, me han aportado. Y no sé si conoces a alguien que sea como la persona más mayor o el caso que más te sorprenda, algún compañero que te haya inspirado a ti mucho. Bueno, había uno que se me ha coincidido que tenía no sé cuántos cursos hecho, no me acuerdo llamaban, no lo sé, porque vamos a ver, yo mi edad son 75 años, o sea, tampoco somos ya tan niños, no es decir, no hemos terminado, y yo creo que había algunos más mayores, sí, pero era uno que decía, fulanito, y dice, no, dice, si este está a punto, o sea, iba a diversos sitios, hay gente que no sabe, no, y dice, ya ha terminado, o sea, no, este no fue, lo que te decía, no fue licenciado, terminó no sé qué, pero siempre ha tenido esa inquietud. Si ha habido cursos que decía, joroba, te encuentras, aquí están, y no sé, y gente que coincides un curso con ellos, al siguiente no, pero el otro sí, me ha pasado ahora, algunos de este último que está haciendo, bueno, que no he coincidido con ellos, o sea, no he coincidido con ellos, pero sin embargo, voy a contar en otras charlas esta, oye, nada, pues sí, pues en el próximo coincidimos, o sea, encuentras con ellos, mucha gente, digamos, somos repetitivos, pero es que tienes esa inquietud por conocer. Y gente, ya digo, hay gente que sí, que tiene lectura, y mucha gente que tampoco la ha tenido. Ha tenido una formación. ¿Qué pasa? Que creo que has tenido una formación porque a lo mejor en nuestra época era más difícil el acceso a la universidad, bien por tema económico, porque tus padres no podían permitirte, o porque tenías que incorporarte a una hora, había mucho más trabajo, o porque también no había tantas universidades. Pero claro, yo de tener que todos los días de dedicarlo a la Complutense me suponía pues más de media hora de coche. Si hubiese tenido que ir por mi cuenta, pues hubiese sido hora y pico, no lo hubiese hecho. Y entonces, claro, luego me fui a vivir al puerto francés que me vine a hacer, me parece el tema, la que tenía ese desplazamiento. Yo tengo amigos míos, no de la universidad, sino mis amigos de toda la vida, que hubo varios titulados superiores que les pasa lo mismo. Es que, claro, me decías, oye, cuando hablabas con ellos estaban estudiando, yo estaba trabajando y estudiando, decía, bueno, ¿y tú cómo vas? No, yo es que resulta que, claro, pues tenían que dedicar por la mañana y tenían una hora y pico de desplazamiento. Tenías que venir desde allá, tenías que coger un autobús a la zona de ventas y desde allí apañarte, metro, transporte, o sea, te tira para atrás. No tiraba algunos, entonces, claro, mucha gente de esa nunca pudo hacer una actividad en aquella época y, claro, si estás trabajando y estudiando es muy difícil. Yo lo viví, o sea, yo lo conseguí, me dijo, tú eres un cabezota que no conseguimos, sí, yo lo consigo. En vez del 5 voy a tardar un año más, porque encima en ese intervalo me casé y tuve hijos, o sea, ya fue el tope, pero bueno, hay mucha gente que eso te echa para atrás. Yo quería ser titulado universitario y que lo consigue. Había mucha gente que se matriculó conmigo que iba a hacer doctorados en MUS. O sea, jugar a las cartas, jugar al MUS, y eran doctores en jugar a las cartas. Bueno, ¿y tú a qué vas a la universidad? Iban a eso, a buscar. Entonces, claro, él la gana, pero te pillaba lejos. Y esto y otros no podían, pues tuvieron que incorporarse al mundo laboral y parece que tienes un poco el hábito de estudiar, de hacer cosas. Y dice, bueno, ya tengo mi vida resuelta, vuelvo a decir lo mismo. Para muchos, el conseguir una titulación es la salida, es el resolverte la vida y tener una actividad laboral, un campo laboral, y entonces lo tienes que hacer ahí. Cuando ya tenían asegurada la manutención, o sea, tenían asegurado el sueldo, pues ya no les importaba tanta, si yo aquí gano tanto, ¿para qué me voy a preocupar de seguir formándome? Cuando a lo mejor resulta que había, que había muchas de estas actividades laborales o
o de oficinista, o sea, las actividades laborales vienen en el campo manual o en el campo intelectual, con lo cual estaban ganando a lo mejor más que al principio una carrera universitaria. Entonces, bueno, tengo asegurado ya, lo que me preocupa es tener asegurado, como decía, asegurado mi salario, ya no me preocupa nada más, no me importa formarme, y ha habido gente que sí hemos procurado estar formándonos ahí. Y bueno, estamos hablando del campus de Vicálvaro, pero no sé si en otros campus también está presente la universidad, ¿no? La de mayores, sí. Creo que ahora creo que en la de Móstoles he leído el otro día una noticia y creo que la hubo, se quedó muy parada y creo que ahora mismo la asociación como tal, creo que están intentando regenerarla o recuperarla. Los demás no lo sé. Pues tampoco tenemos mucho contacto, tampoco tenemos ni contacto ni ocasión, porque yo es gente que no sabe de Vicálvaro. Yo por mi inquietud, porque soy así, bueno, pues había algunos cursos que no me pueden interesar, estoy yendo a la de Fuenlabrada, estuve yendo una vez, el año pasado 2 veces, otra vez también a otra de Aranjuez, pero claro, el problema es que han que hacer lo que te digo, ir a Aranjuez me suponía todos los días 50 kilómetros, o sea, era el ir al curso que fue de 3 días, eran 100 kilómetros, ida y vuelta, tienes que tener un vehículo propio, tienes que tener un coche, llegar allí, dejarlo, o sea, las dificultades que tienes. Y a veces también, como no te interesa mucho la materia o tengas inquietudes, ¿para qué quiero ya más? O sea, ya he conseguido, si esto ya me va a aumentar algo más, pero no es imprescindible. Vosotros, cuando estás en la época universitaria y haciendo una carrera, haced lo que sea. Pero en esa época no lo haces. Necesitas tenerlo accesible porque al final, pues... Sí, lo necesitas, o sea, es tu futuro. Dices, bueno, me sacrifico, como yo digo, yo me tenía que mandar a hacer todos los días de allí en el coche, o sea, es que tenía que ir pum, todos los días, ir y venir, chupándome atascos, chupándome la Complutense en aquella época, que ahora está en pocas condiciones. Delante de la Facultad de Derecho, aquello era un barrizal donde metías el coche y había veces que casi no le podías sacar. O sea, cosas de este tipo. Y había veces que, claro, luego ya empezaron un poco dificultades con los aparcamientos y tal. Entonces, claro, dice, bueno, lo hace. Pero ir ahora a otra universidad, ya te he ido a Fuenlabrada y he ido a la de Fuenlabrada, a Aranjuez. Aquí no, porque no ha habido tampoco un tema, he venido algunas veces, o sea, en este año como representación estudiantil y tal, he tenido que venir, pero tampoco, si no dice, bueno, me echa alguna cosa, tiene que ser una materia que te interese mucho y te tal, porque si no, no te desplazas. Y tampoco tenemos posibilidad de tener reuniones nosotros. Y bueno, he contactado con más gente, como no sé, aquí con esta sí, cuando he tenido estos cursos que fui, pues había gente que era de otros campus, pero tampoco aumenta mucho. Puedes coincidir en una mesa con las personas que sales un rato y salga el tema, pero no tienen ni tampoco tenéis al presente el conocimiento yo de que había representantes de los estudiantes, que yo no sabía ni que existían. Y bueno, la mayoría de los estudiantes que nos escuchan son más jóvenes. No sé si les dirías algo a ellos o qué le dirías al Juan Miguel que estudiaba por 20 años Derecho, un poco para también... Les diría que hay que sacar adelante, que creo que es muy importante para el futuro y para ti personalmente, o sea, el formarte personalmente, pero también que hagas una titulación que pienses, que te guste y que te pueda dar sentido en la vida. Yo cuando tenía 14, 15, 16, en aquel momento me dedicaba, no sé, a lo mejor pensaba que quería ser arquitecto o podía hacer alguna cosa relacionada, buscar una que pueda tener salida. Posteriormente yo llegué a hacer Derecho, estando trabajando ya, me dijeron, bueno, las posibilidades, no me quería quedar estancado, las posibilidades que tengo en la entidad financiera de avanzar, que son hacer económicas o Derecho, que eran las dos salidas que podías tener. Dije económicas, lamentablemente en el bachillerato no tuve un profesor bueno de matemáticas y le dije, bueno, integrales y derivadas que está chupado, aquí había que hacérselas a mano. No me las explicaron, por lo cual me dio un cierto miedo. Me dijeron Derecho, tenía contacto con los abogados que había en aquel momento en la entidad financiera, y yo hablaba un poco con ellos, entonces tenía aquí casi todos los días con cosas y me dijo, ¿por qué no haces Derecho? Así un poco de broma. Bueno, si resulta que en salida en Derecho me han dicho que haga Derecho, ahora ni Salomé. Terminé haciendo Derecho por esa razón. Nunca pensé que iba a hacer Derecho. Luego me encantó hacer Derecho. Creo que estaba, no sé, que tengo actitudes para ello, y posteriormente, la casualidad de la vida, resulta que
Mi familia política fueron altos cargos en justicia. Entonces, claro, me encontré en un mundillo todo de derecho, con lo cual me sirvió para, en las conversaciones que teníamos, no quedarme desplazado, porque si no hubiese hecho una titulación con gente toda que eran licenciados en Derecho, estaban todos en la rama judicial, jurídica, me hubiese quedado un poco cortado. Luchar por ello, también pensar un poquitín, a veces hay que buscar, dejamos un poco la carrera, lo que a lo mejor te gusta, por lo positivo. Puedo hablaros del caso de mis hijas. Yo tengo dos, una de ellas en principio no sabía qué hacer y la pregunté el otro día. Ella es ingeniero superior en informática, o sea, ingeniero informático. Y la pregunté, ¿tú por qué hiciste informática? Y dice, papá, porque en aquel momento era la carrera que veía que tenía más salida y mejores perspectivas económicas. Así de claro me dijo, ahora ha terminado por la universidad, ha hecho psicología. Se digo, pero bueno, ¿cómo has hecho carreras tan dispares? Es que yo terminé en la informática por esta razón, porque era la carrera que veía que tenía como más futuro y más posibilidades económicas. La otra no me dijo nada, dice económica, está subiéndose por las paredes, está haciendo cálculos económicos a ver cómo sobrevive. Tiene sentido, o sea, busca un poco una carrera que te pueda gustar, pero también que veas que tienes posibilidades si lo que estás haciendo una titulación para sacar, no ir a la universidad por ir, porque hay mucha gente, entiendo que hay muchos universitarios jóvenes que van a la universidad por ir y que luego hace carreras que no tienen salida. Y he visto mucha gente con titulaciones que al final está haciendo labor de auxiliar administrativo cuando yo empecé en el mundo laboral de auxiliar administrativo, que a lo mejor entrabas con bachiller elemental o superior. Y ahora tienes una carrera universitaria pero están haciendo la misma labor que hacían en aquel momento, con unos sueldos ridículos, pero ¿por qué? Porque está tan súper saturado el mundo laboral que no puede ser. Y tenemos a algunos estudiantes, les diría que se lo piensen, que si lo que van es el tema económico y una posibilidad, pueden tener a lo mejor mucha más salida en el mundo de la formación profesional. Yo tengo un sobrino mío, yo me baso en ejemplos, a lo mejor son de mi propia familia. Este hizo técnico de alimentos, carrera universitaria en la Complutense. Después de estar varios años, salió a estas narices porque le estaban mal explotando. Se ha ido a FP, ha hecho 2 módulos, o sea, los 2 cursos que hay de informática, y según le estaban esperando a que terminase para llevársele a una gran empresa de esta informática. O sea, y dice que está tan contento y está ganando mucho más. O sea, que a veces está muy bien, decimos, uy, es que quiero tener título, pero ¿para qué quieres un título? ¿Para ponerle luego en un marco, si ganamos para poner un marco en tu casa y que no te sirva? ¿O para también sirva un poco de proyecto económico, que es al final lo que te va a permitir vivir? Sé que es un poco duro, pero reflexionar un poco sobre ello. Bueno, pues no sé si quieres comentarnos algo más que quieras compartir con el resto de estudiantes. No dejéis nunca de estudiar y de formaros y tener inquietudes culturales y académicas. Creo que es lo más importante. O sea, no tenemos que dejarnos llevar por tener tu propio criterio y no dejarte llevar por los amigos y por la gente. Porque hay gente que no tiene inquietudes, que vuelvo a decir lo mismo, va a la universidad porque porque se vive muy bien en casa. Vuelvo a repetir un poco, a lo mejor en nuestra época teníamos la necesidad en la mayoría de las familias de que había que buscarse una salida laboral, y ahora tenéis la suerte, los jóvenes, de que en casa, por así decirlo, os están, perdonad por la expresión, manteniendo. Yo lo he tenido con mis hijas, os están manteniendo y vais a la universidad, pero buscar la universidad como forma personal y como futuro, pensar que la universidad es el futuro que te puedes buscar en la vida. Pues muchas gracias por tus palabras, por contarnos tu experiencia y inspirarnos. Ha sido súper interesante y agradable en este momento. Pues muy bien. Lo mismo digo, el haberme permitido decir esto. Sé que he podido hablar mucho y a lo mejor algunas cosas no tienen sentido o la veis de forma distinta, la veo ahora de forma distinta como la podía ver cuando tenía vuestra edad, 20 y tantos años. Pues nada, muchas gracias. Pues nada.